Bendiciones, hermanos, tomen su Biblia. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. ¿Todos escuchan bien? ¿Atrás escuchan bien? Sí, ok. Isaías capítulo 6, estamos en la serie Conociendo a Dios. Mucha gente cree conocer a Dios y no lo conoce en la más mínima forma, porque no lo conocen desde las Escrituras. Y solo la Biblia, y únicamente la Biblia, es la fuente válida de información y de conocimiento acerca de Dios. Y vamos a ir al capítulo 6 de Isaías. Vamos a leer los 13 versículos del capítulo. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Lean todos el versículo 1 en voz alta, hermano, ahora. Léanlo otra vez, hermano. Háganlo ahora. Hermanos, muchas personas aseguran haber tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Yo estoy seguro que usted ha escuchado ese tipo de cosas en la internet o en otros lugares, otras iglesias, otras religiones. Muchas personas aseguran haber tenido experiencias sobrenaturales con Dios, cosas como visiones, sueños. Incluso algunos se atreven a decir que han escuchado la voz de Dios audiblemente. Sin embargo, cuando uno analiza a la luz de las Escrituras estas experiencias de esas personas, muchas de ellas no concuerdan con la verdad bíblica, ¿sí? Pueden que digan que ven cosas y sienten cosas, pero no concuerdan con la verdad bíblica. Y por otro lado, tampoco uno ve que esas experiencias hayan marcado alguna diferencia en la vida de esas personas. Siguen siendo las mismas, tal vez un poquito más maquilladas, pero siguen siendo los mismos pecadores, las mismas personas complicadas, las mismas personas religiosas. Desafortunadamente estamos en un momento, en una época donde se ha trivializado el concepto de Dios. Antiguamente la gente, aún incluso los incrédulos, tenían cierto cuidado de hablar de Dios de cualquier forma. Hoy cualquier persona se cree con el derecho de usar el nombre de Dios para respaldar sus propias ideas o las cosas que se le ocurren. Dios para aquí, Dios para allá. Y todo eso confunde a ellos mismos y confunde a más personas, porque cada quien cree tener una propia revelación acerca de Dios. Sin embargo, en esta lectura del capítulo 6 de Isaías, vemos cómo el profeta Isaías tuvo una genuina visión de la gloria de Dios. Lo que vio, lo que sucedió en él
y el llamado que recibió nos dan una apreciación correcta del carácter de Dios y de lo que verdaderamente sucede en las personas que tienen un encuentro con Él. Entonces, mucha gente dice tener encuentros con Dios, ver cosas, sentir cosas, escuchar cosas, pero número uno, vemos que esas experiencias no concuerdan con la Biblia. Algunos tal vez están aquí, tal vez aquí lleven poco tiempo acompañándonos y digan, no, pero sí concuerdan. No, mientras tú no tengas un conocimiento correcto de las Escrituras, tú no puedes juzgar, ¿sí? Necesitas conocer la Escritura para saber si algo realmente es de Dios, ¿sí? Y si tú vienes a la iglesia y estudias la palabra y te dedicas a ello, vas a poder discernir las cosas. Ahora, también nos damos cuenta que aparte de que esas experiencias no coinciden con lo que la Escritura enseña, por otro lado también nos damos cuenta que la vida de esas personas sigue siendo la misma. Sigue siendo igual. Sigue siendo una cuestión religiosa. Pura fachada, pero nada de fondo. Sin embargo, en la Escritura encontramos una verdadera experiencia con Dios. Todos los escritores de la Biblia tuvieron revelación divina, los que Dios usó para plasmar su palabra en el papel, para plasmar su palabra en letras. Isaías particularmente en esta visión que nos narra aquí, nos da una muestra de qué pasa cuando Dios se manifiesta a una persona, qué sucede en esa persona y cómo es esa manifestación genuina acerca de la gloria y de la majestad de Dios. El título de la enseñanza de hoy es Una visión de la majestad de Dios. Y vamos a ver en todo este capítulo, yo creo que vamos a dedicar varias semanas para ver todo lo que Isaías nos muestra acerca de Dios a través de esta visión y cómo nos lleva a entender algunos de los atributos grandiosos de Dios y su carácter. Hoy solamente voy a estar en el capítulo 1, así que nos quedan muchos por delante. Versículo 1, perdón. Sí, versículo 1. Vamos a centrarnos allí hoy, vamos a hablar de la majestad de Dios, pero vamos a ver muchas más cosas a lo largo de las próximas semanas. Lo que vemos aquí es un hombre que es llamado por Dios, este es el momento en que él es llamado al ministerio por Dios, al ministerio profético, y está en el templo de Dios allí en Jerusalén y ve una visión maravillosa de la gloria de Dios y trata de expresar con palabras una visión muy elevada. Cada palabra que usa trata de describir algo que va más allá de nuestra comprensión. Dios es maravilloso, es asombroso. Entender a Dios o ver a la gloria de Dios es algo que va más allá de nuestro razonamiento, es algo inmenso, ¿sí? Isaías en ese momento, y me alcanzo a imaginar, trato de imaginarme qué está pasando y qué está viendo y qué está pasando por su cabeza al ver tanta gloria, trata de expresar con palabras, y yo estoy seguro que él se queda corto, ¿sí? Pero lo hace muy bien, gracias a Dios, por ser inspirado por el Espíritu Santo para describir lo que es la gloria de Dios y un encuentro verdadero con el Señor. Lo primero que quiero que notemos, y vamos a ver dos cositas hoy, dos puntos para los que les gusta notar. La primera cosa que quiero que veamos es que Dios vive, y la segunda es que Dios es majestuoso. Y lo primero que veamos allí, vamos nuevamente al versículo 1, leámoslo, dice, el año en que murió el rey Usías, ¿sí? Y vamos a contextualizar para poder entender el mensaje de este capítulo 6 de Isaías. En ese momento Isaías tuvo conciencia de la presencia, de la grandeza y de la gloria de Dios en un momento de desilusión y confusión. Si tú no lees la Biblia en contexto, no vas a poder entender realmente lo que cada pasaje quiere decir. Y se acuerdan que cuando les hemos enseñado en esta congregación cómo se interpreta la Biblia, primero tiene que haber un contexto literario que es el que rodea el texto o el versículo que nosotros vamos a estudiar, pero también hay un contexto histórico que en muchas ocasiones marca la diferencia. Saber por qué se escribió y en qué momento se escribió hace que podamos comprender qué era lo que el autor que plasmó en estos pasajes una idea, nos da una visión de por qué realmente él lo estaba escribiendo y plasmando. Hay que entender la época y hay que entender la persona. Primero que todo, está hablando de Usías. Y hablar de la muerte del rey Usías, más que una ubicación cronológica, lo que trata de describir es un momento específico que marcó la nación de Judá. Primero que todo, entendamos quién fue Usías. Usías fue un rey de Judá. Y usted dirá, Israel. No. Hay que entender. Los primeros reyes de la nación de Israel fueron ¿cuáles? A ver, ¿quién se acuerda? Saúl, David y Salomón. Por causa del pecado de David,
al morir Salomón, su hijo, rey, sobre toda la nación de Israel, el reino se dividió y surgieron dos reinos. Uno al norte, que era Israel, con la mayoría de las tribus, cuya capital era una ciudad que se llamaba Samaria, y en la parte del sur quedó una nación que se llamó Judá, que la capital era Jerusalén. Se dividió por causa del pecado. Isaías era profeta al sur, en la nación de Judá, en el reino de Judá. Si usted lee la Biblia allí en Crónicas y en Reyes, se va a dar cuenta que los reyes de Israel todos fueron malos, todos fueron perversos, todos adoraron, incluso fueron idólatras, subían a los lugares altos, se le dice así, porque la gente iba a lugares altos, a montañas, a sacrificar y a ofrecer tributo a sus ídolos, ¿sí? Pero usted va a ver que en Judá, aunque hubo también reyes malos, también hubo reyes que la Biblia describe que hicieron lo justo ante los ojos de Dios. Usías fue uno de ellos, tal vez el mejor. Usías fue un buen gobernante. Usías, Dios lo respaldó y conquistó a sus enemigos y trajo paz a Judá, a la nación. Él fue un buen rey, digámoslo así. La gente estaba cautivada con él, ¿sí? Trajo paz, trajo prosperidad, la nación estaba enriquecida, todo marchaba bien. Y aparte de eso, la Biblia lo describe como un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. O sea, es decir, aparte de eso era un hombre que era espiritual o parecía espiritual. Todo marchaba bien. Isaías, siendo un muchacho, creció bajo el reinado de Usías, ¿sí? Y lo que uno alcanza a entender es que para Isaías, Usías, su rey, era alguien admirable, era un punto de referencia, como para toda la nación. Sin embargo, este hombre cometió un gran pecado, y es que después de todos sus años en el reinado y haciendo las cosas bien, se llenó de orgullo, así es el corazón del ser humano. Hizo algo que no debía hacer, que no le correspondía. Él tenía autoridad sobre todas las cosas en la nación, pero a él no le correspondía hacer oficios de sacerdote. A él no le correspondía ofrecer incienso delante del altar de Dios. Me imagino que él en su orgullo llegó y dijo, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy el rey, yo puedo entrar y yo puedo ofrecer incienso delante del altar de Dios porque también soy una autoridad en esta nación y los sacerdotes que no me digan nada. Y dice que entró allí al templo y los sacerdotes trataron de impedírselo, pero él, sin embargo, fue y ofreció incienso en el altar que estaba ofrecido a Dios. Y entonces este hombre se llena de rabia porque los sacerdotes quieren detenerlo y dice que le brotó lepra en la frente. Y esa lepra lo contaminó todo. Y hasta ahí llegó su reinado porque se acabó el reinado de él y al tiempo murió por lepra, murió leproso, a causa de su desobediencia y de su orgullo. Usted se imagina en 52 años donde todas las cosas funcionan bien, donde uno tiene un concepto tan claro de su rey y en un momento dado todo se desbarata, todo se viene al piso, la nación queda en un caos, digámoslo de cierta manera. Ciertamente llamaron al hijo del rey para que gobernara, pero a partir de ahí empieza el pueblo a desviarse, a entregarse nuevamente a la idolatría, ¿sí? Y es un momento de desconcierto para este hombre que amaba a Dios, Isaías, y que iba a ser llamado al ministerio profético. Aquí este pasaje 6 nos está describiendo el momento en que él es llamado. Él está en el templo y Dios se le presenta una visión acerca de la gloria de Dios. Lo que podemos entender allí es que aunque Usías estaba muerto, y era lo que el Señor quería mostrarle, Dios estaba vivo. El trono de Judá estaba desierto, pero el trono de Dios seguía lleno, seguía allí Dios sentado en ese trono, gobernando, reinando, ¿sí? Como que la idea es que había esperanza porque el Señor vive, aunque el ídolo, entre comillas, que para muchos era el rey, había muerto, Dios seguía reinando y seguía teniendo el control de todas las cosas. Hoy en día muchas personas no se atreven a decir que Dios está muerto, pero muchas personas asumen que Dios está lejano y es indiferente. Y piensan de esa manera tanto como para pensar que Dios los vaya a favorecer, como para pensar que Dios los vaya a juzgar. De hecho, yo diría que la segunda cosa es lo más común. Mucha gente está dispuesta a creer que Dios los va a bendecir, aunque ellos no tengan ningún derecho a pedirle nada a Dios, porque son hombres pecadores y mujeres pecadoras. Si no estás en Cristo,
Lo único que hay para ti, de acuerdo a la Biblia, es juicio. Y muchas personas piensan que aún así tienen el derecho de exigirle a Dios, porque al fin y al cabo Él sabe que somos buenos a pesar de que hacemos cosas malas. Pero es más aterrador todavía que muchas personas piensan de alguna manera, aunque no lo manifiesten, que Dios está muerto. ¿Por qué? Porque aunque ellos hacen lo que hacen, y esto incluye a muchos evangélicos en las iglesias, ellos hacen lo que hacen, Dios está muy lejos o está muerto como para que lo juzgue, como para que se entere, como para que tenga en cuenta lo que ellos están haciendo, cómo están viviendo y cómo están haciendo las cosas. Aquí lo primero que tenemos que tener presente es que nos ratifica el hecho de que Dios está vivo y está presente en medio de su pueblo. Y veamos algunas de las cosas que implica el hecho de que Dios esté vivo. Que Dios esté vivo significa, y esto quiero que entremos allí un poquito en esa teología, que Dios esté vivo significa que Él es autoexistente. Yo creo que tengamos una concepción clara acerca de quién es Dios. De eso se trata toda esta serie de enseñanzas y todo lo que nos enseña la palabra del Señor. Que Dios esté vivo significa que Él es autoexistente. ¿Qué significa esto? Que Dios no depende de nada ni de nadie para existir y estar pleno en sí mismo. ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Dios no depende de nada ni de nadie para existir y estar pleno en sí mismos. Todas las criaturas dependemos de Dios para vivir y también dependemos de otras personas, de otras criaturas para existir, ¿sí? Ninguno es solo. Mucha gente se para y dice, no, yo soy solo y yo ando solo y yo solo, ¿sí? Pero resulta que nadie puede siquiera vivir en esta vida o tener algún tipo de bienestar solo. Desde que nacemos necesitamos unos padres que nos cuiden, o si no nos morimos. Toda la vida estamos dependiendo de lo que otros hagan por nosotros, aunque no lo agradezcamos. Pero sí, el ser humano y las criaturas necesitan de otros para existir, para vivir, para tener bienestar. Dios no necesita de ninguna de sus criaturas. Nosotros venimos de una mentalidad que nos dijo que Dios creó al hombre porque quería tener una familia, porque de cierta manera él se sentía solo y tenía que hacer algo para manifestar su amor, digámoslo así. Y eso suena muy bonito, pero es absolutamente falso con lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Hermanos amados, tenga esto claro y empiece cada vez que usted escuche una enseñanza en esta congregación, especialmente esta serie que estamos dando, a comprender quién es Dios verdaderamente. Dios no necesita a nadie. Él es pleno en sí mismo. Toda la alegría, toda la felicidad, toda la plenitud la tiene en sí mismo. Dios es uno y es trino, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad perfecta, plena, armoniosa y completamente maravillosa. No necesitan de nadie más. No necesitan de nada más. Dios no necesita ángeles para que le sirvan. ¿Se acuerdan que ángel traduce mensajero? ¿Pero será que Dios necesita mensajeros? No. Él puede hacer lo que quiera, en el momento que quiera y de la forma que quiera, sin ni siquiera hacer un esfuerzo. Ese es el Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero, ¿sí? Dice, y debemos entender esto, Dios no nos creó porque tuviera algún tipo de necesidad afectiva, emocional, de ninguna manera, sino que nos creó para qué, ya lo hemos explicado muchas veces en esta iglesia, nos creó para su gloria, para usarnos, para engrandecerse Él. Ahora, cuando las personas usan a otras es feo porque por lo regular terminan aprovechándose de ellas. Cuando Dios usa a alguien, le manifiesta su amor y su gracia y lo bendice, ¿sí? Así que Dios nos creó no porque tuviera algún tipo de necesidad, sino para la gloria suya, para demostrar la grandeza de su persona y para demostrar la grandeza de su amor. Juan 5:26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo hablando de su resurrección, pero afirma una gran verdad. Como el Padre tiene vida, ¿en qué? En sí mismo. ¿Alguien puede dar vida? Usted dice, pues claro, miren, mi esposa está embarazada o tuvimos un hijo. Pues todos los que hemos tenido hijos sabemos que hay un proceso biológico, pero sabemos que detrás de todo eso realmente hay una voluntad de Dios. Nadie nace si Dios no quiere, ¿sí? Así de sencillo. Y de hecho, los padres no damos vida, somos usados por Dios para traer gente a este mundo, para traer vidas a este mundo. Así que tengamos ese concepto claro de Dios. Dios vive, no importa qué esté pasando alrededor. Mire el caso de Usías, murió, tal vez mucha gente desconsolada, el mismo Isaías un poco confundido,
Pero el Señor se muestra en su trono glorioso. No sé qué pase, ¿no? Esperamos una época de política y elecciones y, bueno, cada quien votará por quien le parezca mejor. Siempre nos están hablando de que el país está al borde del abismo y puede suceder realmente. Yo creo que la gente en Venezuela hace 20 años no se imaginó que estarían como hoy, ¿no es cierto? Es muy triste lo que le está pasando a estas personas. Pero ¿saben una cosa? Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y si nuestra nación entra en una decadencia, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Rey. Y nosotros seguimos adorándole. Y nosotros seguimos sirviéndole. Y nosotros seguimos estando bajo su cuidado. Esa es la idea que inicialmente veo se le transmite a Isaías en este pasaje. Recordemos entonces que si Dios está vivo es porque Él es autoexistente. Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de nadie. Él es pleno en sí mismo y nos creó no porque necesitara de nosotros, sino que nos creó para su gloria, para engrandecer su nombre. Hermanos, realmente nuestra existencia y futuro realmente dependen no de nosotros, sino de ¿quién? De Dios. ¿Se acuerdan esa parábola allá en Lucas 12 del hombre rico que edificó graneros? Y dijo, almas, muchos bienes tienes para sí, deleítate. ¿Y qué dijo el Señor? Le dijo necio, ¿sí? Esta noche viene a pedirte tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Y el que estaba decretando eso era el Señor. Hermanos amados, Dios vive y es absolutamente cierto. Por eso en el año en que murió el rey Usías, Dios seguía viviendo. Y hoy, con todo lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Hermanos, también aquí este pasaje, este versículo nos muestra que Dios es majestuoso. La segunda parte del pasaje dice, vi yo al Señor, versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y es una visión gloriosa. Yo me imagino un poco qué era lo que estaba pasando por el corazón, por la mente, por las emociones de Isaías. Solo uno puede imaginárselo, pero tiene que ser algo excepcional, maravilloso, algo glorioso. Él lo describe como un trono alto y sublime, pero seguramente esa visión era mucho más grande. Que Dios sea majestuoso significa una cosa, que Él es grande, grande como no hay otro, y que es digno de todo honor, del más alto honor, de la más alta estima, y que Dios merece todo el respeto, el más alto respeto, y que Dios merece que le temamos. Dios merece que le temamos. Y una de las cosas que me impresiona a veces de las personas que dicen que tienen ciertas visiones con Dios y cosas, es que son muy folclóricos, ¿no? A veces dicen, yo encontré a Cristo y lo cogí de la mano y andamos por los prados del cielo y andábamos así con el Señor contentos, felices, y Jesús es maravilloso y sus ojos destilan amor. Y yo veo que cuando Isaías ve al Señor, ¿qué hace él? Voy a morir, voy a morir. Mis ojos han visto a Jehová. Y yo vivo en medio de gente pecadora. Ahora, Isaías era un hombre santo, tal vez el mejor de su época, el más apegado a las Escrituras tal vez, y sin embargo temió. Y algunos dirán, no, pero eso fue Antiguo Testamento. Y ve Apocalipsis, ¿qué pasó cuando Juan vio al Señor? A quien se le recostaba en el pecho. Volvió otra vez, ay Señor, dice que se postró, temeroso, y un poco aturdido al ver la gloria y la grandeza de Cristo. Del Cristo resucitado. Tenemos que entender que nuestro Dios no es cualquier cosa, es Dios majestuoso, es un Dios maravilloso, es grande, es digno de honor, es digno de estima, de respeto y de temor. Miren, los reyes humanos, como Usías, producen en cierta medida estas reacciones, ¿no es cierto? Pero ellos son solamente una microscópica sombra de la majestad de Dios. Piensen en la persona de los antiguos reyes, porque hay presidentes y tienen cierta autoridad, pero no tienen ese poder absoluto que tenían los reyes antiguamente, a menos que sean dictadores, ¿no? Que ellos sí se abrogan toda la autoridad, la imponen abusivamente, pero los reyes en la antigüedad tenían todo el poder, toda la autoridad, y el bienestar de sus súbditos e incluso la vida de sus súbditos dependía de quién, de ellos. Esa es la imagen que tenemos acá. Dios es majestuoso.
Los reyes pueden inspirar cierta grandeza, cierto honor, cierta estima, cierto respeto y también cierto temor. Pero solamente es una cosa muy pálida frente a la grandeza y la majestad de Dios. Y es que noten algo, Isaías está viendo a un rey glorioso, no a un mendigo. Hermanos, especialmente ahorita que venimos de Semana Santa, todo lo que la gente conoce acerca de Cristo, la mayoría en nuestra cultura lo tienen de las películas de Semana Santa, las cuales en el 99.9% están alteradas. Simplemente son cosas noveladas, extraídas de las escrituras pero alteradas, lo cual es un grave pecado. Si la gente cree en este tipo de Cristo, que es un ser casi mendicante, un hippie buena onda, como lo digo yo, discúlpenme para que me entiendan, que solo emana buenas vibraciones hacia las personas y que quiere que todo el mundo sea feliz, que no tiene nada, simplemente, vuelvo y lo repito, casi como un mendigo. Si esa es la imagen que tenemos de Dios y de Cristo, es una imagen completamente errada. Miren, durante un corto periodo de tiempo, Cristo vino a este mundo y se hizo humilde. Porque solo un Dios maravilloso como el nuestro, el Dios de la verdad, el Dios de las Escrituras, puede ser tan supremamente glorioso y a la vez llegar a esta tierra y ser completamente humilde. Eso solamente lo puede hacer. Imagínense, vino durante un corto periodo de tiempo y se hizo humilde, se hizo servidor de todos. Fue a la cruz como un cordero. Pero en la eternidad pasada y después de su resurrección, Cristo ya no está. No lo podemos ver de esa forma. Ahora tenemos que verlo como quien es Él. El Rey que glorioso. De hecho, si tú vas a Juan, y les voy a dejar el pasaje allí al final, no para que lo busquemos ahorita, pero si vas a Juan 12, 40, 41, tú te vas a dar cuenta de que quien está hablando aquí, Isaías, puntualmente es de quién, de Jesucristo, porque Juan lo ratifica. Ese Cristo que fue a la cruz, es ese Cristo que está viendo el que en gloria, en majestad, de una manera asombrosa y maravillosa, temerosa, que produce temor. Y entonces es la idea que nosotros tenemos que tener acerca de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Rey. Isaías no está viendo un mendigo, hermanos. Isaías está viendo a un Rey glorioso. Y eso es importante saberlo porque para muchos hoy en día Dios es un ser digno de lástima. Aunque no lo digan en esas palabras, es lo que transmiten. Dios es un ser digno de lástima para muchos, esperando que el hombre le preste atención, le crea y le deje actuar, porque si no, él no puede. Dios termina siendo para muchos como un placebo. ¿Saben qué es un placebo? Es una pastillita que no es nada, pero que la gente se la toma y se siente mejor. Y mucha gente ve a Dios como un placebo. No, yo voy a la iglesia porque me siento bien. Escuché en estos días a una, no sé si fue psicóloga, no sé dónde lo escuché por ahí en la televisión, en los programas de esos de la mañana de noticias, que a veces salen psicólogos y esta gente, y decía que recomendaba muchísimo la oración, que no importa uno a quién le orara, que no importa si uno ni siquiera creía en Dios, pero que tenía que orar porque era una buena terapia. Eso es lo que la gente dice, eso es lo que el mundo cree. Dios es un placebo, algo que te puede hacer sentir bien. Es un ser digno de lástima. Él quiere bendecirte, pero es que tú no le crees. Él quiere hacer algo con tu vida, pero es que tú no le pones atención. La señora Shakira, para hablar del mundo, tiene una canción que hace muchos años la escuché accidentalmente y realmente me impresionó. Una canción que se llama Octavo Día. Y básicamente describe a Dios como eso, como un ser indigente, descuidado y al cual hay que pobretear. Dice una de sus frases, de esa canción, dice, pobre de Dios, que no sale en revistas, que no es modelo ni artista o de familia real. Esta señora, obviamente una hija del diablo, se atreve a decir esas cosas, obviamente. Pero no es solamente allí, en el mundo, que la gente cree, tiene esta imagen pobre de Dios, equivocada. Hace muchos años me acordé y en estos días encontré nuevamente en internet un escrito que se llama Carta de Jesús para ti. Yo me acuerdo que incluso yo lo pegaba ya en el cartel de la iglesia, en la cartelera. Y suena maravilloso, ¿saben? Toca el corazón y las emociones. Pero ustedes se van a dar cuenta que es una cosa
completamente torcida y equivocada. Les voy a leer un fragmento porque es muy larga, pero básicamente les voy a leer algunas cosas. Dice, querido amigo o amiga, ¿cómo estás? Te escribo esta carta porque quiero decirte cuánto me preocupo de ti y cuán grande es mi deseo de ayudarte. Te vi ayer hablando con tus amigos y a lo mejor querías hablarme también de tus ilusiones y problemas. Esperé todo el día, al llegar la tarde, después de un día tan fatigado y esperé, nunca viniste. Sí, claro, me dolió, pero aún así te amo y quiero ser tu amigo. Te vi dormir anoche y quise tocar tu frente. Envié rayos de luna que cubrieran tu almohada y tu cara para ver si te despertaba y hablar conmigo. Pero no, seguías en tu sueño. Tengo tantos dones que darte, pero en la mañana era tarde y te fuiste apresurado a trabajar. Mis lágrimas se mezclaron con el agua que caía. Oh, si tan solo me escucharas, te amo. Trato de decírtelo por medio del cielo azul y de los verdes prados. Mi amor por ti es más profundo que el mar. Pero tampoco me escuchas y entonces te grito al oído mandándote algún fracaso o dolor. Mis delicias mayores son el poder hablar y caminar contigo. Sé que tienes mucho que hacer. Ya no te molestaré más. Perdona que te haya tomado tanto tiempo, pero no podía esperar más sin dejarte saber que te amo y te espero. Tu amigo fiel, Jesús de Nazaret. Seguro que muchos de ustedes se la ponen en el internet y hasta la comparten. Y esto para mí es blasfemo casi. Es casi una blasfemia. Primero que todo, ¿cómo alguien se atreve? No sé quién escribió esto, lo escribió hace muchos años, a escribir una carta a nombre de Jesús. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Es un pecado gravísimo. Ay, pastor, pero es retórico, es poético. No tengo ningún derecho a abrogarme el hecho de decir Dios dice. Por otro lado, el gran problema es que como la mayoría de personas, y esto fue dirigido a gente de iglesia, esto no fue dirigido a incrédulos. Bueno, también son incrédulos, pero a gente de iglesia. Esto fue dirigido a gente de iglesia, y la gente de iglesia se mueve, ¿y por qué? Por emociones, no por la palabra. Cualquiera que sepa que Dios es majestuoso y ha estudiado la visión de Isaías y el resto de pasajes de la Escritura que hablan de la grandeza de Dios, sabrán que este no es Cristo. Que este es un mendigo que dice quiero pero tú no me dejas. Lloro porque no me pones atención. ¿Qué produce este Cristo que expresa esta falsa carta? ¿Lo produce temor, produce asombro o produce lástima? Bueno, Dios no es digno de lástima. Lástima debe tener Él por nosotros. Y sin embargo, a muchos nos ha salvado por su gracia. Hermanos, todo esto es importante para que usted lo tenga claro. Este es el tipo de conocimiento que muchas personas tienen acerca de Cristo. No el de las Escrituras, sino el de este tipo de escritos. En esta época de internet, cualquier persona coge un versículo y lo reenvía, dándole un énfasis equivocado y la gente cree que es palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos su palabra. Pero mire lo que nos dice aquí. Este versículo 1 dice primero que todo que él vio al Señor sentado sobre un trono. ¿Y qué se refiere o a qué se refiere cuando habla de estar sentado sobre un trono? Pues ¿quiénes se sientan en los tronos? ¿Para qué? Para gobernar. El Señor está reinando con autoridad. Escuche, Jesús siempre ha reinado. Siempre. Algunos dicen, no, Dios, todo el mundo se olvidó de Dios hoy en día. No importa, Dios sigue siendo rey, Jesús sigue siendo rey y sigue reinando y nada se le ha salido de las manos. Pero hay tantas miserias, todas esas miserias son culpa del hombre, son responsabilidad del hombre, pero están dentro del plan de Dios para el hombre. Para cumplir su propósito de glorificarse, aún en la maldad del ser humano, porque el ser humano es malo. Escúcheme muy bien esto. Él está reinando con autoridad, está sentado sobre un trono. Siempre ha reinado. ¿Y qué ha hecho el Señor cuando reina? Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. El Señor no tiene consejeros. ¿Quién puede aconsejar al Señor? Él hace lo que le place y lo que le place siempre es justo, siempre es bueno y siempre es correcto. Solo Él puede hacer eso. ¿Está dispuesto usted a sujetarse a este Dios soberano que hace lo que le place? ¿O usted cree en el Jesús de las lágrimas que se combinan con la lluvia? Y que te está mendigando un poquito de amor, un poquito de cariño.
El Dios de la Biblia, el Cristo de la Biblia es glorioso. Dice el Salmo 93:1, Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder. Afirmó también el mundo y no será removido. Ese es el Señor, sentado sobre su trono. Y dice que ese trono es alto y sublime. Eso quiere decir que Él es la autoridad sublime. Cuando dice que es alto, es que es el más elevado. Y cuando dice sublime, la palabra sublime se refiere a una belleza extrema. Esa belleza que usted no puede describir. Es esa belleza que es única, que no tiene comparación. Eso es sublime. Y dice que ese trono donde Dios gobierna, y cuando se refiere al trono no es un trono hecho de alguna cosa, está refiriendo a su autoridad sobre todas las cosas. No es un trono de tiranía, sino de hermosura, y es el más alto. No hay mayor autoridad que la autoridad que tiene Dios. No hay mayor autoridad que la autoridad que tiene Dios. Hace muchos años, siglos incluso, cuando las naciones se estaban conformando, cuando se establecían las constituciones de esos países, tenían un preámbulo. Y ese preámbulo, incluyendo la constitución del siglo pasado, no, del siglo pasado, antepasado. Y yo soy del siglo pasado, entonces, del antepasado, del 86, tenía como preámbulo, invocando a Dios, fuente suprema de toda autoridad, decía así. Lo primero que hicieron en la constitución del 91 fue decir, hay que quitar esto porque es un estado laico. Aquí se puede hablar de brujería, se puede hablar de sexo, se puede hablar de cualquier cosa, pero hablar de Dios, eso es escandaloso. Es el corazón del ser humano. Y quitaron ese preámbulo de ahí. Claro, un preámbulo en una constitución no significa mucho, pero habla mucho del concepto de la gente, cómo ha cambiado. Eso no hace que una nación sea santa, un preámbulo en una constitución, pero sí muestra lo que en un momento dado la gente pensaba acerca de Dios. Y eso pasó en muchas naciones. Hoy la gente no quiere saber nada de Dios, pero eso no significa que Dios no sea la mayor autoridad sobre todo. ¿Quién es que para de la autoridad del Señor? Y a veces nosotros decimos, pero un tirano y lleva 20 años, 30 años allí, ¿cuándo llegará su hora? Sí, para nosotros son 20, 30 años, para Dios no es nada. Ella tiene destinado su hora, su momento. Él sabe en el momento en que estará juzgándolo y juzgándolo severamente. Dios es la autoridad suprema. Dios es la autoridad sublime, la autoridad hermosa, admirable y la más elevada. Y dice allí, al final de ese versículo 1, y sus faldas llenaban el templo. Y esta es una manera de describir la grandeza de la gloria de Dios. Recuerde que en esa época las personas, los reyes y todo el mundo usaba era una túnica. La túnica de los reyes era especial, era muy fina. Cuando dice que solamente sus faldas, quiere decir que lo único que podía ver Isaías de este rey glorioso era el borde de sus vestiduras. O sea, ¿sí me hago entender? Él estaba viendo esa grandeza y lo único que veía era ¿qué? Él estaba en el templo, ¿el borde de qué? De sus vestiduras. Lo cual quiere decir que no podía ver su rostro. Porque más adelante nos dice que los querubines que estaban adorando al Señor, seres completamente santos, porque los querubines jamás han pecado, no pueden ver a Dios. Y se cubren su rostro. Para que veamos la grandeza de Dios. La grandeza del Dios de las Escrituras. La grandeza del Dios que salva a aquellos que confían en su Hijo Jesucristo. Mucha gente hoy dice, yo vi a Jesús y tenía el pelo largo y tenía unas sandalias así. Yo he escuchado ese tipo de cosas en internet. Hasta escuché predicadores en alguna época. No en esta iglesia, nunca pasará eso. Pero en otro lado. Y uno decía, wow, o sea, esta gente tenía ¿no ha visto esa actitud de muchas personas? Hoy muchos dicen, Jesús es, discúlpeme la expresión, hasta me duele un poquito decirlo, pero la expresión de muchos es, Jesús es mi parcero. ¿Se han escuchado eso? Ah, es que Jesús es chévere. Vi una imagen, obviamente una imagen no es nada, eso no representa realmente a Cristo, pero es la imagen que la gente tiene. Vi una vez una imagen cuando yo trabajaba con jóvenes y de tonto, porque estaba todavía en ignorancia en muchas cosas. Quería bajarla para ponerla en algún material, darle a los jóvenes un Jesús en patineta. Sí, suena chistoso, pero ¿sabe una cosa? Eso demuestra completamente la concepción que la gente tiene errada de quién. Miren, un Dios tan maravilloso, esto lo está escuchando en estos días de un predicador que se llama R.C. Sproul, un hombre de Dios tremendo. Dice, imagínense que Dios condensó en 10 mandamientos toda la legislación de una nación como Israel.
y la nación, y de hecho la legislación que le iba a dejar a los hombres. Moral. Si a usted le pidieran que resumiera todas las leyes de Colombia en 10 leyes, ¿usted qué pensaría? ¿Cuál incluiría? Estoy seguro que todos incluiríamos no matarás. Y diría, si aquí te pueden matar, esto se volvió la selva. ¿Sí o no? Es posible que algunos digan honrar a padre y madre, ¿no es cierto? Porque aún para la gente incrédula eso suena justo, ¿no es cierto? Pero mire que Dios incluyó dentro de esos 10 mandatos el hecho de no tomar su santo nombre en vano. Y eso habla de la grandeza y del respeto que debemos tener por su persona y por su nombre. Hermanos, estamos entendiendo la concepción de lo que nos quiere transmitir la palabra, no solamente en este pasaje de Isaías, sino a través de toda la Escritura. Mucha gente dice, yo tengo una relación tan íntima con Jesús que es que Él se aparece cada vez que estamos y se me aparece en la sala. Hermano, todo eso es falso. Y quien afirme eso no está encontrándose con Jesús realmente, con el Jesús de la Escritura. Isaías tuvo esta visión, Juan tuvo esta visión. Y lo único que sintieron fue temor. Y a no ser por la gracia de Dios que estuvo sobre ellos, ellos hubieran sido consumidos. Porque por más santos que trataran de vivir estos hombres, todavía eran pecadores. Hermano, todo lo asombroso que podamos conocer de Dios ahora es una pequeña sombra de quién es Él. Algo que va más allá de nuestra comprensión. Ver su majestad, su grandeza, debe hacernos a nosotros más humildes y más consagrados al Señor. Note que Isaías fue transformado, eso lo vamos a ver en el resto del pasaje, del capítulo. Pero Isaías fue transformado y tuvo un llamamiento y lo cumplió cabalmente. Aunque ese llamamiento le costó todo a Isaías y fue de sufrimiento servirle a Dios. Pero el hecho de haberlo visto en su grandeza, en su majestad, hizo un cambio completo en su vida. Dios obró a través de ello. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tenemos una visión pobre de la majestad de Dios? Escuche, porque hermanos, estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos una visión pobre de la majestad de Dios. ¿Cómo se lo compruebo? Cuando tenemos una perspectiva pobre de la majestad de Dios, nuestras vidas cristianas son mediocres y nuestro culto y adoración a Dios son débiles. Cuando tú tienes una visión pobre de la majestad de Dios, todas las cosas terminan siendo más importantes y más llamativas que Dios. Y cualquier dificultad te altera tanto como para dudar, hacer tambalear tu fe. Cuando tú no tienes una concepción clara de quién verdaderamente es Dios, de acuerdo a la Escritura. No de acuerdo a lo que dice un pastor o un supuesto apóstol, o lo que dice un líder religioso, o lo que a ti se te ocurrió. Cuando tú tienes la visión correcta de Dios, eso afecta toda tu vida, tu adoración a Dios, tu culto a Dios. Todo lo afecta. Porque Dios no es cualquiera. Es ese rey alto y sublime, que está en ese trono, que gobierna y que te ha dado la gracia a ti, si es que eres creyente, de ver esa gloria. Nosotros no tuvimos la misma experiencia literalmente como Isaías, pero hemos visto aún más la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos tenido la revelación clara de todo su Hijo. ¿De su Hijo quién? Jesucristo. Isaías dicen que es el quinto evangelio, ¿no? El libro, porque describió mucho acerca del Mesías, de una manera muy detallada. Ahí está el famoso capítulo 53, que es una referencia acerca del sacrificio de Cristo. Y eso lo escribió 700 años antes de que sucediera. Y sin embargo, estoy seguro que Isaías quería ver, no profetizar. Quería saber, como hoy tenemos nosotros los evangelios, y no simplemente mirar hacia el futuro, que por más claridad que él tuviera, todavía era una sombra de lo que venía. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Por qué muchos les cuesta tanto vivir para Dios? Bueno, muchos porque no son creyentes. Y hay muerte espiritual y necesitan a Cristo para que les dé vida. Otros que son creyentes verdaderos, simplemente han tomado a Dios como cualquier cosa. Entonces cualquier cosa es más importante que Dios o rendirle culto a Él. Cualquier cosa es una excusa para no orar, para no tener un devocional,
para no leer las Escrituras, estudiar las Escrituras. Miren, leemos de aquellos hombres santos que en la antigüedad no fueron mejores que nosotros, pero tuvieron la misma gracia y sin embargo la supieron aprovechar más. Ellos tuvieron esta visión también de la gloria de Dios y vivieron consagrados a Él. Un hombre como Guillermo Carey, que salió de su Inglaterra, que era la potencia de ese momento en el mundo, y se fue a la India, un país pobre, miserable, caliente, incluso muriendo allí en ese lugar, dedicado a predicar a Cristo, y sabiendo él, porque él tenía la doctrina correcta, sabiendo que Dios era soberano, y se fue hasta allá. ¿Por qué él hizo eso? Porque él quería aventurar, como muchos jóvenes hoy que dicen que quieren ser misioneros, pero quieren irse a aventurar, quieren salir en YouTube y ver que están allá en medio de las matorrales supuestamente predicando. No, él vio a Cristo y vio que Cristo era digno de ser predicado hasta los confines del mundo. Y que su vida no valía nada con tal de que Cristo fuera, ¿qué? Glorificado. Pero tenemos una lucha, hermanos. Todos, y particularmente algunos también, que descuidan su vida espiritual, su congregarse, que descuidan el amor con los hermanos y el relacionarse con otros, sabiendo que Cristo también es glorificado en el amor que nos brindamos los unos a los otros. Tú no necesitas tener una visión como la que tuvo Isaías, porque vuelvo y te repito, nosotros por el Espíritu Santo, por la gracia recibida y por la revelación bíblica, tenemos todo el conocimiento de Dios que necesitamos tener para glorificarlo en esta vida. Tú no necesitas pedirle al Señor o ir al templo de Jerusalén para ver si ves un trono alto y sublime. No, tú tienes que estudiar la Biblia y la palabra de Dios para ver la gloria de ¿quién? De Dios. Claro, muchos de ustedes le predican a otras personas y esas personas no quieren saber nada de Dios porque la vida suya no demuestra la grandeza de Dios. Cuando tú prefieres hacer 1000 cosas antes de congregarte, cuando tú prefieres 1000 cosas antes de bendecir a un hermano, cuando tú prefieres vivir de la misma manera en tu hogar y ser un hogar más común y corriente, con un poquito de religiosidad evangélica, eso no demuestra la grandeza de Dios. No lo demuestra. Isaías salió de esta visión completamente convencido de que aunque el pueblo lo rechazó, de que aunque el pueblo lo persiguió, valía la pena porque él había visto al Rey de Gloria. Había visto a Cristo y nosotros hemos visto a Cristo. Cuando uno le pregunta a alguien qué tan grande es su Dios, esa pregunta está muy de moda hace años. Para decirle a las personas que demuestren qué tan grande es su Dios por lo que le piden a Él y por lo que Dios les da, yo le diría algo completamente cierto. Usted no va a demostrar qué tan grande es su Dios por lo que Él le da o por lo que usted le pide. Usted va a demostrar quién tan grande es su Dios por lo que usted está dispuesto a negarse. Por lo que usted está dispuesto a morir. Sabemos que una madre ama a sus hijos porque está dispuesta a sacrificarse por ellos. Y en mi vida conocí mujeres muy valientes que después de haber pecado y haber quedado solas, con hombres completamente sinvergüenzas que las abandonaron, decidieron emprender un gran esfuerzo para levantar a sus hijos. Y sabe una cosa, es admirable lo que esas mujeres hicieron. Y uno sabe que ellas aman a sus hijos por lo que se negaron. Se negaron a su propia vida por bendecir a aquellos que ellos aman. Pero nosotros decimos amar a Dios y no estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada. No es de sacrificios. Yo no voy a llevar esta predicación a la ley. Siempre tenemos que ver la gracia. Pero sí quiero decirle que quien tiene gracia está dispuesto a sacrificarse. Porque yo tengo a Pedro, yo tengo a Pablo, yo tengo a Isaías y yo tengo todos los ejemplos del Nuevo Testamento para mostrarte que quien recibe verdadera gracia está dispuesto a negarse por haber visto la gloria de Dios. No pienses que crees en el Dios verdadero o que tu Dios es grande si para ti Dios no merece ningún tipo de esfuerzo de negarse a ti mismo. No pienses que puedes estar en una iglesia donde se glorifica a Cristo tomando esto simplemente como una distracción. No lo pienses. Glorifica al Señor. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a negarte? Joven, ¿qué tan dispuesto estás a esperar a aquella persona que Dios ha de darte y no entregarte al pecado como los demás lo hacen?
¿Qué tan fiel has de ser a tu esposa o a tu esposo? Aun cuando él no te trate bien, aunque no sea el mejor esposo o la mejor esposa, no por amor tanto a ella, sino por la gloria de quién, de Cristo. ¿Qué tan dispuestos estás a eso? Voy a finalizar con un pasaje en Malaquías ya para que terminemos. Malaquías 1:6 al 8. Búsquelo, es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Listo, hermanos. Van a leerlo ustedes para que me ayuden, porque ya he hablado bastante. Léanlo ustedes ahora. Versículo 1:6 al 8. Léanlo ahora. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Porque Malaquías es un libro de juicio, ¿no? Hablando de que el pueblo sinceramente se había entregado al pecado y había descuidado todas las cosas del servicio a Dios. Y Él está diciendo, bueno, ¿dónde está la honra? Porque hasta los hijos honran a sus padres, pero ustedes traen lo peor para mí. Bueno, yo no voy a enfocar esto en la ofrenda, yo lo voy a enfocar en la vida de ustedes, de cada uno de nosotros. Sí, Dios es grande y Cristo es tu Señor. ¿Dónde está la honra de Él? Hay una maldita, digo yo de esa manera, manía entre los evangélicos, y es vivir pensando que Dios comprende. Dios tiene que entender. Dios tiene que entender que es que yo tengo sueños, que tengo ambiciones. Dios tiene que entender que hoy estoy cansado. Dios tiene que entender que toda la semana trabajo. Dios tiene que entender que soy joven y que soy débil y que tengo impulsos. Dios tiene que entender cosas que ni siquiera otros que están en autoridad sobre ti entenderían. Dios tiene que entender que llegamos tarde a la iglesia siempre. Pero nuestros jefes no lo tienen cuando llegamos tarde a nuestro trabajo. Dios tiene que entender. Porque tu imagen no es la del Dios glorioso. Tal vez lleves años en la iglesia y todavía tu imagen es la de un Cristo débil, limosnero, mendigo, que está clamando por un poquito de atención tuya y de amor. Y en eso tú estás pecando, amigo y hermano. Y hoy el llamado es arrepentirnos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Sabes cómo lo vas a cambiar? No esforzándote simplemente. Porque tal vez el impulso de esta predicación les dure 2 semanas. Sino yendo a Cristo, a su gracia, a su trono de gracia. Ese trono majestuoso es un trono de gracia también. Quien a Isaías vio en ese trono fue a Cristo. Y ese Cristo se hizo hombre para darnos la gracia y el amor de poder ser salvados, purificados y estar ante la presencia de ese Dios eternamente. Temiéndole, pero amándole. Respetándole, pero completamente enamorados de Él. Por la gracia manifestada en la cruz. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Y reconoce tu pecado. Confiésalo ante Él. Hay cosas que a uno a veces hasta los pastores los pueden disculpar, ¿no? Porque la gente le puede decir cualquier cosa al pastor. Y uno como pastor a veces no puede decir, bueno, pues si usted lo dice, pero sabes una cosa, Dios conoce tu corazón. Ese Dios, el Dios tuyo, es el Dios de las Escrituras. Porque entonces es un rey glorioso, que merece que tú le temas y que también le ames. ¿A través de quién? De Jesucristo. Hermanos, que tu vida, tu manera de pensar, no va a ser afectada eso por una disciplina vacía, hueca, carnal,
sino que tu vida va a ser afectada por una sola cosa: contemplar la gloria de Dios. ¿Y dónde contemplamos la gloria de Dios? En las Escrituras. Llénate de la palabra. No es solo conocimiento, no solo de teología intelectual. Si es una teología cierta, afectará tu vida y hará que tú temas, respetes, tengas en alta dignidad a nuestro Señor y asimismo lo sigas y le sirvas. Entendamos que nuestro Dios es un Dios majestuoso y que merece toda nuestra honra y todo nuestro respeto.